Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a SquareIT y desarrolloweb.com en la tercera sesión dedicada a jQuery, jQuery, en la cual vamos a aprender a manipular el DOM, ¿de acuerdo? Y como he comenzado en otras ocasiones, también vamos a comenzar en esta ocasión, bueno, dando aquí mis datos de contacto, esto ya lo conocéis, haciéndoos una pregunta. ¿Qué es el DOM? A ver, ¿quién sabe decirme lo que es el DOM? No tiene nada que ver con ese videojuego de los 90, aunque bueno, luego me di cuenta que se llama Doom el juego, no es DOM. Venga, va. Señores, podéis dejar vuestras preguntas en el panel de chat y efectivamente, las siglas bien las conocéis, Document Object Model, y pues bueno, mantiene la estructura del documento, modelo de objetos. Bueno, modelo de objetos es algo más amplio y el DOM domingo no tiene nada que ver, Pilatos. Bueno, pues eso es el Document Object Model, que es el modelo de objetos del navegador. ¿De acuerdo? El modelo de objetos que hay en un documento HTML. Bueno, modelo de objetos, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, es dentro de un documento HTML ese modelo de objetos. Esto quizás nos diga mucho. Dice, bueno, sigo sin enterarme de lo que es realmente el DOM. Vamos a ver una definición un poquito más larga. Bueno, primero, una manera de llamarlo. Yo le llamaba al principio jerarquía de objetos del navegador, pero yo creo que todavía no existía o no se había acuñado, o por lo menos yo en los libros que había leído, nadie hablaba con las siglas DOM. Luego apareció esa jerga, pues bueno, al final lo que es un árbol de elementos que modelizan cada uno de los componentes existentes en una página web. ¿De acuerdo? Sobre esos objetos, todo ese árbol de elementos, en realidad esos elementos son objetos, tú puedes operar y pedirle a esos objetos que hagan cosas, que se transformen, que cambien su estado, que cambien el contenido, meter unos objetos dentro de otros, sacarlos, borrarlos, moverlos. Puede hacer un montón de operaciones que tienen que ver con lo que es el modelo de objetos del navegador, y con cada una de esas operaciones lo que harás, en definitiva, es cambiar el estado de tu página web, la página web que está viéndose, o que se está viendo en el navegador. Bien, entonces, para aclararnos un poquito más sobre qué es el DOM, os he dejado aquí un enlace a un artículo del manual de JavaScript en desarrollo web. ¿De acuerdo? No quiero que lo leáis ahora, lógicamente, pero quien no sepa lo que es el DOM, pues le puede echar una lecturilla a este artículo cuando terminemos la clase y va a aprender más cosillas. Así, de momento, decir que esto es JavaScript. Entonces, tampoco tiene mucho que ver con jQuery, pero hay que tener el concepto claro para saber un poco de dónde sale y qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Bien, aquí en esta imagen no se ve muy grande, la tengo en ese mismo artículo que os estaba mostrando. Tengo la imagen. Y lo que vamos a ver es un poco la estructura o la jerarquía. Nivel de árbol, pues sería el árbol empieza todo en window y luego pues vamos bajando y vamos entrando en objetos que dependen del navegador, y hay algunos objetos que a su vez tienen otros objetos. Window es un objeto, a su vez tiene otros objetos, como por ejemplo document, que a su vez tiene otras cosas, como por ejemplo los formularios, que a su vez tienen los elementos del formulario. Tú puedes ir moviéndote por esta jerarquía para acceder a cada uno de los elementos de la página. Cada uno se ha modelizado o modelado en forma de un objeto JavaScript, y cada objeto tiene sus atributos y sus métodos, y tú puedes acceder a ellos para poder hacer cosas con esos elementos de la página, ¿vale? Eso más o menos es el DOM. Y ahora lo que vamos a aprender es a manejarlo, a trabajar con él desde jQuery. Bien. Acceso al DOM. Pues tenemos aquí cómo se accede al DOM con JavaScript. Imaginar que tenéis un formulario en cualquier lugar de vuestra página. Fíjate que el formulario tiene un name. Tú vas a acceder con JavaScript a través de window.document. Fijaros que todo empieza en window. Entonces, tú puedes acceder directamente también. Como todo empieza en window, en JavaScript está permitido omitir ese window y también acceder a través de document.formulario.elem. Fijaros que formulario corresponde con el name que le has aplicado al formulario, y elem corresponde con el name que has aplicado en este campo de texto. Ahora vamos a hacer ejercicios sobre esto, ¿vale? No os preocupéis si no estáis entendiéndolo, que lo vamos a ver poquito a poco. Y luego también con JavaScript puedes acceder a esos mismos elementos a través de getElementById, que es un método que pertenece al objeto document.
indicándole el identificador del elemento. Fíjate que este identificador corresponde con lo que le pasas a esta función para traer ese objeto, en este caso, este objeto campo de texto. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir viendo diapositivas. Aquí tenemos una alternativa para cómo hacer esto con jQuery. Esto os lo dejo a modo de apuntes, pero lo vamos a hacer directamente codificando en nuestro editor, ¿vale? Y lo podéis, como dije, lo podéis hacer por vosotros mismos. De hecho, no tengo más diapositivas, se acaba por ahí. Y quiero, eso sí, pasaros un link aquí. Este documento es el documento que vamos a utilizar como base. Para que no tengáis que escribir el documento básico y el document.red y todo eso, entrar aquí y copiar y pegar ese archivo. ¿De acuerdo? Os ha pasado el link por el chat. Entonces vais a poder copiar y pegar todo este contenido y así no tenéis que escribir el documento básico HTML y todo eso que es muy aburrido, ¿verdad? Lo hemos escrito tantas veces que ya nos cansa. Bien, entonces, fijaros que tenemos aquí un document.ready. Vamos a recordar que eso nos servía para ejecutar acciones cuando el navegador esté listo. Vaya, y aquí he metido el script de jQuery al principio en la cabecera. Recordar que esto lo lógico es colocarlo antes del barra body. ¿Vale? Aquí sería lo más recomendable por causa del rendimiento. No pasa nada porque lo coloques en un sitio u otro, como dijimos en la primera sesión. Pero bueno, es una buena práctica que lo coloques aquí. Muy bien, entonces vamos a empezar aquí accediendo a este campo de texto que tenemos aquí guardado a través de JavaScript. Fíjate que estoy dentro de un document.red y tú puedes decir, pero ahí no entra el código jQuery. Todo al final es código JavaScript, con lo cual yo puedo aquí perfectamente escribir JavaScript nativo, sin ningún problema. De hecho, voy a empezar por ahí para que veamos que podemos acceder a un elemento con JavaScript y de hecho sería bueno que lo supiésemos porque a veces las cosas las hacemos con jQuery y un poco con todo esto perdemos un poco, ¿cómo decirlo?, la soltura para trabajar con JavaScript y no es bueno. Siempre hay que tener en cuenta que todo esto en realidad es JavaScript y de dónde viene y es bueno que sepamos JavaScript para muchas cosas. Bien. Vamos a empezar eso, lo que decía, acceder a este elemento. ¿Cómo accedo? Voy a acceder a través de la jerarquía de objetos del navegador. Mira, accedo por Window, todo empieza en Window, o sea que el Window me lo podía ahorrar. Pero bueno, lo colocamos y así queda claro que todo empieza en Window. Document, dentro de Window existe un objeto que es el Document. Fijaros que para ir navegando en un objeto y en lo que tiene dentro, utilizamos el operador punto. ¿De acuerdo? Y dentro del objeto document, a su vez, hay formularios. Para acceder al formulario, accedo a través del name que le hemos dado al formulario. Bien. ¿Y dentro del formulario qué hay? Campos de texto. Pues si quiero acceder a ese campo de texto, accedo a través de el nombre, el name que le he puesto al campo de texto. Con esto he accedido al campo de texto en sí, pero no generalmente no te vas a quedar ahí, generalmente vas a querer hacer algo con el campo de texto, pues acceder a lo mejor a lo que está escrito dentro del campo de texto. Para eso hay una propiedad, a su vez, que es la propiedad value. En esa propiedad accedo a lo que está escrito dentro del campo de texto. ¿Y qué podría hacer, por ejemplo? Pues mostrarlo en una caja de alerta. Alert. Metemos aquí un alert para ver lo que aparece. Vamos a hacer un browser preview y nos tiene que decir el value del campo de texto, el value del elemento que es aquí escrito. ¿Vale? Y fíjate, me sale la caja de alerta, value del elemento, o sea que nuestro código es correcto. ¿Bien? Vale. Vamos a continuar con otro método de acceder al mismo value del elemento, ¿de acuerdo? Que habíamos dicho que lo puedo hacer por getElementById. Voy a hacer ya el alert directamente y hago document
getElementById. Esto es un método que depende de document. Método quiere decir que es como una función, pero la jerga de orientación a objetos se llama método, ¿de acuerdo? Es como una función que depende del objeto document. Y este getElementById le indicas el identificador de aquel elemento al que quieres acceder. Fijaros que aquí tenemos este id y el identificador se llama idElem. Pues nada, lo pillamos y lo colocamos aquí dentro. Así accedo al elemento, pero repito, solo tengo el elemento. Yo no me sirve de nada mostrarlo dentro de una alerta porque ese elemento es un objeto. De hecho, te dice aquí, es un objeto input element, ¿de acuerdo? Si no quiero acceder al objeto, lo que quiero acceder es al valor que tiene escrito dentro, accedo con value. Y ahora, value de elemento me tiene que aparecer 2 veces. Perfecto. Más cosas. Bueno, ahora vamos a acceder a través de jQuery, ¿vale? Tengo alguna preguntilla por ahí. ¿Hay más objetos dentro del window aparte del document? Sí. Aparte del document, hay muchísimos objetos, O sea, todo depende de window. En principio, en la imagen esa que os estaba mostrando, podéis ver algunos objetos, pero hay más, porque esa imagen tiene muchos años, la verdad. Esa imagen, pues a lo mejor tiene 10 años o algo así, y el JavaScript ha evolucionado mucho. Aquí en la jerarquía de objetos del navegador encontramos, pues que bueno, puedes acceder a los frames que hay dentro de una ventana, puedes acceder al location, que es la barra del navegador, a la barra de menús, las dimensiones de la ventana. Puedes acceder a muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, JavaScript nativo, puro y duro, como tú dices, Nacho. Bien, vamos a ver. Entonces, vamos a acceder ahora a estos elementos a través de jQuery, ¿de acuerdo? Es muy sencillo con jQuery, nos facilita mucho la vida. Es mucho más corto de escribir. Mira, la manera de acceder a un elemento con jQuery es generalmente lo hacemos a través del identificador, ¿vale? Y lo voy a hacer de esta manera. Vamos a ver, identificador, el identificador que le hemos puesto es idElem, ¿vale? Entonces, con $, que es la función jQuery, esto lo explicamos ayer, y con el identificador accedo a ese elemento. Con esto hemos accedido a este elemento. Recordar que en una página web solo puede haber un elemento con un identificador, o sea que esto nos debería dar inequívocamente este elemento de la página. Y luego lo mismo, si tengo que acceder al elemento, pero no quiero acceder al elemento, sino quiero acceder a su valor, pues utilizo en jQuery la función val. .val. Fijaros que es diferente en jQuery que en JavaScript. Y si esto lo quieres mostrar en una caja de alerta, pues alert de esto. ¿Vale? Entonces ahora nos tiene que mostrar el valor del elemento en 3 veces. 1, 2 y 3. Muy bien. En jQuery también puedes acceder a través del name del elemento. Solo tienes que utilizar el selector adecuado para ello. Hay un selector que te permite hacer esta operación, ¿de acuerdo? A ver, yo nunca me acuerdo de memoria. Te paso algunas preguntas, Miguel. Sí, pasa a la preguntilla. Por ejemplo, ¿existe algún lugar donde encontrar documentación oficial sobre el DOM? Vamos a ver, JavaScript es un estándar y como es un estándar generalmente lo regula el W3C. Ahí estaría la documentación oficial, pero de todas formas esta documentación del W3C es infumable, como dicen por ahí. Entonces, es muy buena, pero es difícil de leer. Hay otras referencias que son interesantes. Yo, por ejemplo, recomiendo el Mozilla Developer Network como referencia, ¿de acuerdo? Entonces aquí tienes la referencia del Document Object Model dentro de la red de desarrolladores de Mozilla, ¿de acuerdo? Esta red pertenece a Mozilla, sabéis que es la empresa o no, la organización que hace Firefox, y tienes aquí toda una referencia. Sigue siendo un poquito difícil de leer porque hay que saber un poquito para entender lo que estamos viendo. Es un poco difícil de leer. Si lo que quieres aprender,
quizás es mejor echarle un vistazo a documentos como por ejemplo este de desarrollo web o verte algún curso de Squalite donde lo explicamos esto con bastante más detalle. Pero bueno, ahora estamos en jQuery, no estamos en JavaScript, con lo cual el DOM simplemente lo quería pasar de puntillas comentando que existe y saber de dónde sale lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Alguna más, Álvaro? Una de Cristian que nos pregunta cuándo se usa val y cuándo se usa text. Text es una función que sirve para obtener el texto que haya dentro de un elemento. Por ejemplo, yo tengo un elemento que es div, bueno, un div o un spam, lo que sea, y esto, pues bueno, tiene un identificador X o S, y aquí lo que hay escrito, tú lo vas a acceder con, esto sería $, está fuera de código JavaScript, pero bueno, almohadilla S, que es mi identificador, y punto text. Punto text te devolverá estas letras que he colocado aquí dentro, ¿de acuerdo? Pero si estamos hablando de un campo input, lo que hay dentro del campo input no es como un elemento que tiene el div barra div y lo que tienes es dentro, es el texto, ¿no? Esto no, aquí accedes a través de val. Los elementos de formulario, si quieres acceder al valor que tienen dentro es val, no es text, ¿vale? Bueno, mira, aquí tenemos el selector que te permitiría acceder a través de del name, acceder, o sea, del name del elemento. Fíjate que el elemento le he llamado elem, pues aquí con este selector accedería a cualquier elemento de formulario cuyo atributo name es igual a elem. Y lo mismo podía hacer un punto val para poder acceder a lo que tiene escrito es el elemento de texto. Ahora, alert, deberíamos recibir 4 veces el alert este con el value del elemento. 4 veces. Bueno, pues hemos aprendido a trabajar con el DOM. Ya tenemos alguna idea de, bueno, de dónde viene esto en JavaScript, cómo se utiliza esto en jQuery. Y ahora vamos a hacer un ejemplito un poquito más interesante, ¿vale? Pero antes, Álvaro, si tienes por ahí alguna pregunta adicional. Bueno, al hilo de lo que comentabas hace un momento sobre el val y sobre el text, César nos preguntaba, ¿y si el val es un post? ¿Es un qué? ¿Un post? Sí. No, post te refieres a get y post de lo enviar datos al servidor. No es que no sé muy bien de dónde nos sale ese post. Sí, en PHP. Bueno, es que estamos hablando de JavaScript, no tiene mucho que ver con PHP. Si tú lo que quieres es enviarlo a PHP, pues luego lo vamos a hacer en la clase de Ajax, enseguidita, lo envías a través de post o a través de get. Pero generalmente un formulario lo envías como más limpio, es enviarlo por post. Pero no sé muy bien tu pregunta, no sé dónde encajarla, vamos. Son cosas diferentes, ¿no? Bien. Vale, pues podemos seguir si quieres. Igual en la clase, en la continuación, la siguiente sesión que tiene que ver con Ajax, pues igual te encuentras tus dudas un poquito más aclaradas. Opa, aquí le grabé y me vuelve a aparecer esto. Bueno, no sé si lo estáis probando a la vez que lo hago yo. En principio es bastante sencillo. No sé si os ha salido, si no os ha salido. Sí, me alegro. Muchísimas gracias. Me alegro que estéis ahí funcionando bien. Vamos a guardar esto. Lo voy a guardar como ejemplo 5. Ejemplo 5 DOM. Así partimos de este ejemplo, quitamos la parte de... Jolín, qué pesadilla. Los alert, como los odio. Pero bueno, a veces nos vienen bien. Muy bien, vamos a intentar hacer un ejemplito en el cual vamos a poner una caja
una caja de diálogo que nos vamos a hacer nosotros con JavaScript. Bueno, mira, nos viene bien. Justamente, odios alert, pues vamos a hacernos un alert de manera artesanal, ¿de acuerdo? Lo hacemos con JavaScript. Va a ser muy sencillito, no os esperéis así en esta clase nada demasiado espectacular, pero simplemente para que podamos trabajar alguna cosa, ¿vale? Y además vamos a utilizar funciones de jQuery. Oye, antes de ponernos con esto, quiero que echemos un vistazo a la documentación para que veáis todo lo que tiene jQuery con respecto a manipulación del DOM, ¿de acuerdo? Para que veáis que, bueno, hoy nos vamos a ver una pequeña parte de lo que es la manipulación del DOM, pero hay muchísimo más. Bueno, tienes para manipular, aquí está ordenado, pues, temas que tienen que ver con CSS, copiado de elementos, los copias de un sitio para otro, inserción around es alrededor, inserción inside, outside, DOM removal, DOM replacement. Removal es para quitar elementos, para reemplazar unos elementos con otros, para cambiar los atributos, para cambiar estilos. O sea, tienes muchísimas funciones de manipulación y las encuentras aquí listadas. No vamos a ver más que unas poquitas de estas funciones en el día de hoy, pero que veáis que jQuery viene preparado para hacer muchísimos tipos de operaciones, ¿de acuerdo? Algunas de estas ya la hemos visto. Esta, por ejemplo, val, la acabamos de utilizar, pero es algo muy básico. Luego, ahora vamos a continuar viendo algunas funciones un poquito más interesantes. Bien, vamos a comenzar creando elementos dinámicamente desde JavaScript. Porque tú, cuando recibes una página web, recibes un contenido HTML, pero con JavaScript puedes en cualquier momento crear nuevos elementos HTML para colocar dentro de la página, ¿verdad? Entonces esto lo puedes hacer algo tan sencillo como cuando tú haces tu función $, la que estáis viendo hasta el momento, la hemos utilizado muchas veces. Puedo acceder a elementos que ya hay dentro de la página. Por ejemplo, hace un instante hemos accedido a este campo de texto que ya estaba en la página. Pero también con la función $, puedo crear elementos de manera dinámica en tiempo de ejecución de JavaScript y también como respuesta a acciones del usuario. ¿De acuerdo? Pues mira, ¿cómo creo un elemento? Pues tan sencillo como indicarle el elemento, aquí la etiqueta que quieres crear. Quiero crear una capa, una división, ¿vale? Con esto he creado una división. Si esa división realmente la has creado, pero no la has guardado en ningún sitio, ¿de acuerdo? Si quisiera guardarla en una variable, haría algo como esto. Var división es igual a $div. Pero atención, esta división está vacía, no tiene ningún texto dentro. Si yo quiero colocarle algún texto, existe una función de estas de manipulación del DOM que es es un método porque pertenece a un objeto que es el método HTML. División.html, le indico aquí el código HTML que le quiero insertar dentro de ese div, ¿de acuerdo? Esto es un cuadro de diálogo, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, además del cuadro de diálogo, espera, le voy a colocar aquí comillas simples, más que nada porque ahora dentro voy a escribir comillas dobles, voy a crear un enlace. Los enlaces tienen href, como visteis, y los atributos de HTML, lo correcto es escribirlos con comillas dobles, ¿de acuerdo? Por eso he escrito comillas simples esta cadena y lo importante es que siempre intercaléis comillas simples dentro de, si quieres colocar dentro comillas dobles, ¿de acuerdo? O bien caracteres de escape que tiene JavaScript, igual que los que tiene Java o C, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto no me quiero meter en eso. Bien, entonces tenemos aquí un href que nos va a aceptar el cuadro de diálogo. Típico botón de aceptar. Ya he cambiado el texto de mi división, pero esa división sigue estando dentro de JavaScript, pero no está apareciendo en la página por ningún lado. Si quieres que aparezca en la página,
a la división le vamos a decir append to. Son todo funciones de las que hemos visto que existen en jQuery para manipulación del DOM. Append to, lo que hace es añadir a, y le tengo que decir dónde quiero añadir esta división. Por ejemplo, en el body. Pero yo podría añadirla en cualquier otro elemento que ya tuviese. Por ejemplo, en este formulario, si yo quisiera meter un div dentro de este formulario, también podría. Pero estoy diciendo que me lo meta en el cuerpo de la página. Bien, ahora esto lo vamos a ver en el navegador. A ver, Show in Explorer. Lo voy a ver en el navegador porque necesito inspeccionar los elementos, ¿de acuerdo? Y me viene bien abrirlo con algún navegador que me permite inspeccionar. Aquí abrimos las herramientas para desarrolladores, acordaros con F12, y si no, aquí a través del menú, herramientas para desarrolladores. Bien, entonces fijaros que dentro, bueno, lo vemos aquí que está aquí añadido ya. Esto es porque he hecho el append y lo veis que dentro de mi body está aquí la división que he creado. ¿La veis? Esta división no está en el código HTML por ningún lado. No está. Aquí en el HTML solo teníamos el form y el script. Pero gracias a jQuery se ha generado la división, le hemos cambiado el contenido. Atención, si yo hubiese querido también lo hubiese podido poner el contenido aquí, contenido, pero es para que viésemos otras funciones de JavaScript, de jQuery. Voy a comentar esta línea para no machacar el contenido con esa función HTML. Y ahora fíjate cómo en la división aparece la palabra contenido, ¿de acuerdo? Y la tenemos aquí, la división. Vuelvo hacia atrás. Entonces creé la división, le cambié el HTML, o sea, el contenido de la división, lo que hay entre div y barra div. A continuación inserté la división en mi body, en el cuerpo de la página. Y con eso hemos conseguido lo que estáis viendo aquí, que mi caja de diálogo aparece aquí en la página. Preguntillas por ahí, seguro que tengo, ¿no? Sí, así es. A ver, rápidamente. Por ejemplo, todas estas operaciones de manipulación que ofrece jQuery existen también en JavaScript nativo. Todo esto que hace jQuery, en definitiva, tú lo puedes hacer con JavaScript nativo. El problema es saberte la función, que a veces es un poco más complicada, más larga de escribir y todo eso, y no solo es el problema. El problema, porque bueno, saberte la función, también tienes que saberte la función en jQuery. Pero bueno, te aseguro que es más sencillo leerte la documentación de jQuery que leerte la referencia de JavaScript. Pero bueno, en definitiva no ese es el problema. El problema es que los navegadores cambian, como os dije en la primera sesión, de unos a otros, y a veces ocurre que algo que funciona antes en Firefox no funciona en Internet Explorer, o que funciona en Internet Explorer 10 no funciona igual en el 8, o en el 7, en el 6, en el 9. Entonces con jQuery estás seguro que lo que escribas apoyándote en la librería te va a funcionar en cada navegador. Por eso al final acabamos aprendiendo jQuery como una vía rápida para no tener que aprender tantas cosas dentro de JavaScript. Vale. Carlos nos preguntaba también, ¿entonces no tienes que cerrar el div? En este caso, como habéis visto, no es necesario. No es necesario cerrar el div. jQuery ya sabe que es un div porque lo he escrito aquí, ya hace el div barra div. Pero también si lo escribieses directamente tampoco hace mal, ¿verdad? O sea, esto sería lo mismo que escribirlo de esta otra manera. jQuery ya lo hace por ti, en definitiva. Vale. Iván, ¿y si quieres que la división que introduces tenga estilo CSS? Justamente, te has adelantado. Pues vamos a ello, ¿vale, Iván? Entonces, yo tengo aquí la división y le puedo utilizar el método CSS que ya conocimos en la primera clase y indicamos aquí los estilos que vamos a colocar, ¿vale?
colocamos entre llaves todos los estilos que me apetezca. Por ejemplo, un border es 2 puntos y sería, por ejemplo, 2 píxeles, el color DDD, por ejemplo, y... no, primero solid. Bien, más estilos. Un width, 2 puntos, 300 px, ¿vale? Height. Todos los estilos que os apetezca colocar, ¿vale? 50 px. Venga, siguiente. Position. Para que no aparezca en donde aparecía, Position, le puedo colocar aquí un fixed. Ahora, la voy a posicionar en el centro de la página, pero la ideal, o sea, yo no sé, o sea, esto ya luego con el CSS, con jQuery y también con otra serie de cuestiones, tú puedes calcular mejor la posición, ¿vale? Pero vamos a colocarlo aquí en top al 50% o al 50% y left le vamos a colocar aquí al 40%. Porque claro, si lo coloco al 50% es en la esquina superior derecha. Bueno, lo vamos a ver y así veis por dónde voy. Vamos a echar un vistazo tal como tenemos ahora esta capa. Y mira dónde aparece. ¿Ves? Este es el 50% de la página. Lo que pasa es que esos 300 píxeles te aparece del 50 hacia la derecha. Entonces aquí, porque esto es un tema de posicionamiento, no me quiero meter ahora, simplemente le vamos a colocar aquí un 40% para que me aparezca más o menos en la mitad del documento, ¿vale? Bien. Pues bueno, ya tenemos aquí nuestros estilos CSS en mi división. Atención que otra cosa, yo esto lo podía ver, bueno, hay cosas del código este que no sería lo más adecuado, pero que lo hago porque estamos empezando y para no complicarnos la vida, ¿vale? Pero hay cosillas que se podrían mejorar aquí, sí, lógicamente. Pero no me voy a meter en esto. Bien, entonces ahora queremos hacer que el comportamiento de este enlace, para que al pulsarlo desaparezca el cuadro de diálogo. Bueno, mira, voy a ponerle otro estilo, aquí un background color, 2 puntos y colocamos aquí, vamos a poner CCC para que tenga un fondo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Espera, este 999, que se vea bien ese borde. Y un padding también nos hace falta, ¿no? Que si te pones aquí a poner estilos no paras, ¿no? Bien, lo importante, limitémonos ahora al jQuery y vamos a intentar que ese botón de aceptar funcione. Funcione, que quiero decir que al darle a aceptar me desaparezca el cuadro de diálogo. Bien. Entonces, como estoy definiendo un enlace, también de manera, hay unas funciones en jQuery que no vamos a ver hoy, pero son las funciones de traversing, que desde unos elementos, traversing, ¿dónde están? Traversing, simplemente las menciono, desde unos elementos puedes acceder a otros. O sea, yo desde esa división podría a través de estas funciones de traversing buscar el enlace que tienes dentro. Pero no nos lo voy a hacer así, lo vamos a hacer de otra manera un poquito más sencilla, simplemente aquí dándole un identificador al enlace, que esto lo sabemos hacer todos con lo que hemos aprendido ya de jQuery. Entonces este enlace le vamos a poner el identificador, enlace cerrar, y sobre este identificador vamos a aplicar un evento. Una vez que ya tengo el elemento en la página, yo ya puedo aplicarle un selector aquí para acceder a ese elemento que está en la página.
enlace cerrar. A través de su identificador accedo a ese enlace y ahora vamos a definir un evento on que nos permita definir un clic para que cuando nosotros pulsemos nos ejecute la función manejadora de eventos que se encargue de cerrar el enlace, el cuadro de diálogo, quise decir. Bien, para cerrar un cuadro de diálogo lo que tenemos que hacer es, pues, eliminarlo de la página, borrarlo, hacer que desaparezca. Bien, lo mismo os digo, podría acceder a esta división. Bueno, espérate, que no, que la tengo en esta variable división. Vale, entonces accedo a la división y le digo aquí un hide. Hide es otra de las funciones de efectos que no vimos ayer, entonces la utilizo porque no la hemos utilizado todavía. Hide lo que hace es borra algo, borra pues bueno, en este caso la división que tenemos en esa variable. Vamos a ver si esto nos funciona. A ver. Actualizo. Y aceptamos. Y fijaros cómo mi cuadro de diálogo en 6 segundos, porque le puse 6000, me ha desaparecido. Pero ojo, me ha desaparecido visualmente, pero sigue apareciendo aquí en el HTML. Simplemente que tiene en algún lugar el display está none, o bueno, así, aquí lo tenéis, display none, ¿lo veis aquí? Entonces está en el HTML. Si lo que quiero hacer es que desaparezca y que el cuadro de diálogo desaparezca también dentro de los elementos de la página, tengo que utilizar la función remove. Pero fijaros un detalle aquí que nos va a ocurrir. Si yo hago aquí un remove, bueno, haríamos división.remove. Remove lo que hace es me borra la división. Si hago aquí un remove, lo lógico de pensar, que todo el mundo pensaríamos sería, vale, me va a hacer primero el hide 6000, o sea, va a utilizar 6 segundos. Voy a bajar esto, voy a dejarlo simplemente en 3, que es suficiente. Entonces va a utilizar 3 segundos esta división y luego, a continuación, me hará el remove. Pues lamento deciros que no es así. Le doy a aceptar. ¿Y qué ha pasado? ¡Pum! Me desapareció de la página directamente, pero he perdido mi efecto. Y yo, señores, lo que quiero es que me haga el efecto, para que quede bonito ese efecto, y luego a continuación que se quite el cuadro de diálogo. Este hide como efecto no me gusta demasiado, lo voy a cambiar por un fade out. Entonces quiero que me haga un fundido a transparente y a continuación me haga el remove, pero no funciona tal como yo quería. ¿Por qué? Porque las funciones de efectos en jQuery, y lo lógico en JavaScript, es que no bloqueen la línea de ejecución de otros scripts JavaScript que tengas en marcha. Entonces, esto no es bloqueante. Y atención que JavaScript ocurre esto, la programación es muchas veces asíncrona. Tú pides hacer cosas, esas cosas se ponen a funcionar, pero no te bloquean la línea de ejecución. Quiere decir que esta función, cuando haces clic, se va a ejecutar todo de golpe y se va a ejecutar cada una de las instrucciones que tengas dentro de la función. Entonces, este fade out lo que hace es un fundido transparente, se empieza a ejecutar, durará 3 segundos, pero es que instantáneamente se ejecuta este remove. Entonces tú no ves el efecto de fundido a transparente. ¿Qué haces para conseguir que ese efecto de fundido transparente, solo después de producirse, se haga el remove? Pues aquí entra el concepto que vamos a ver solo por encima de las, ¿cómo se llama? Funciones callback. En jQuery, por lo menos muchas de las funciones, las asíncronas, las funciones que tienen que ver con efectos son asíncronas, tienen la posibilidad de escribir un segundo parámetro, como estáis viendo aquí, coloco un segundo parámetro después del tiempo de la duración de este efecto, coloco un segundo parámetro que es una función
y esta función contiene el código que tú quieres ejecutar una vez que ha terminado el efecto. Veamos. Simplemente coloco el remove dentro de esta función callback. Entonces jQuery ya le estás diciendo, por favor, cuando termines de hacer este efecto fade out, por favor, me haces este código de aquí y me vas a eliminar de la página el elemento. Actualizo, aparece el cuadro de diálogo, acepto y ahora hay un fundido a transparente y a continuación desapareció el elemento. Vamos a verlo de nuevo. Fijaros aquí abajo, está el elemento. Cuando yo pulso el clic, empieza el efecto, se van modificando las propiedades y a continuación, cuando termina, el elemento se va. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí esta sesión de hoy. ¿Tenemos tiempo para alguna preguntilla, Álvaro? Vale, perfecto. Nos preguntaba hace un momento, Alberto, si no estábamos haciendo lo mismo que en el ejercicio anterior. ¿Te refieres a las clases de ayer? O no sé, no sé. Así fuera de contexto no pillo la pregunta. Matizaba que la idea creo que era que apareciera el cuadro de diálogo, alert. No, vamos, la idea... Ah, bueno, puedo utilizar este cuadro de diálogo ahora para sustituirlo por el alert, pero eso ya no lo voy a hacer ahora porque pero bueno, si lo que quisiéramos hacer eso, en vez de colocarle aquí en el HTML esto de aquí, pues directamente dices, bueno, que quiero colocar el value de este elemento, pues haríamos a la división, le cambiaríamos, aquí le voy a cambiar utilizando la función text, porque en la función HTML solo la debes utilizar cuando lo que quieres insertar es HTML. Fíjate, como había una etiqueta, pues tengo que utilizar HTML. Pero si solo quieres insertar texto, lo lógico es utilizar la función text, así te evitas posibles inyecciones de código XSS. Seguridad. XSS, leer un poquito sobre esto, que eso es importante. Bien, entonces tenemos aquí la división, le paso un texto y en el texto le tengo que colocar aquí a mi elemento, que accedíamos, por ejemplo, a través de su identificador, id elem, accederíamos con su identificador al value. ¿Vale? Y ahora mi cuadro de diálogo, pues pone aquí value del elemento, que es lo que hay aquí escrito, ¿de acuerdo? Pero bueno, no era mi objetivo, era un ejemplo totalmente diferente del que hemos hecho al principio de la clase. Vale. ¿Se pueden poner varios callbacks en una misma función? No, lo que puedes poner es diversas instrucciones. O sea, yo aquí si tengo otra función que quiero ejecutar después de esto, pondría aquí el código de la llamada, llamar a otra función. Y si aquí dentro tienes una función de efecto y tienes que hacer un callback sobre ese efecto, pues también lo podrías ponerle, como es una función de efecto, podrías ponerle su propio callback. Pero no puedes, que yo sepa, no puedes indicarle aquí con varios parámetros varias funciones, ¿vale? Para ponerle una class o ID al elemento, ¿lo haríamos al definir la variable? Aquí sí, le podrías poner aquí un ID, pero luego tienes una función de jQuery, división, que es la función attr, que sirve para colocar cualquier tipo de atributo. Por ejemplo, align center. Esto es un estilo que a lo mejor no sería lo adecuado colocarlo con esto, pero bueno, simplemente para que veamos cómo nos altera y ahora nos ha centrado. Fíjate que esta división tiene el align center. Y esto lo mismo, si tú dices, no, quiero colocarle un identificador, pues puedes hacerlo más tarde. Le colocas el identificador.
¿vale? Aquí ahora div es igual a kk. ¿Vale? Álvaro, te he perdido, pero imagino que... Sí, sí. discúlpame, estaba hablando muteado, sí, discúlpame. Nos preguntaban, ¿append es igual que append to? No, append significa añadir. Append to significa añadir a. Entonces, en este caso, si lo que quieres es añadir al body, tienes que utilizar append to. Pero imagínate que tienes el body, por ejemplo, una variable o cualquier elemento. Vamos a poner aquí, fíjate, vamos a colocar aquí un párrafo. Y este párrafo tiene un identificador, es igual a P, por no escribir nada, ¿vale? Entonces accedo al párrafo a través de su identificador. O mira, voy a acceder a todos los párrafos de la página. Y a todos los párrafos de la página les añado append la división. División, lo he escrito bien. Ahora, bueno, lo que pasa es que como tiene un fixed, no sirve de mucho que lo añada al párrafo. Está aquí, ¿vale? Está aquí. Pero no aparece dentro del párrafo porque le he puesto un fixed para que aparezca en el centro. Pero bueno, lo veis que dentro de la jerarquía de etiquetas de la página está dentro del párrafo. Es porque he utilizado la función append. O sea, es dependiendo de cómo lo haces. O sea, append to es añadir a y append es añadir. Si yo tengo algo y quiero añadirle otra cosa, pues utilizo append. Si yo tengo una cosa y lo quiero añadir dentro de un objeto, dentro de otro lugar, utilizo append to. Y sí. La última, si quieres, de Mariano en este caso, ¿cómo poner el div después del input y dentro del form? El div después del input y dentro del form. Bueno, lo lógico es que tú tuvieses al formulario alguna manera de identificarlo, por ejemplo, bueno, a través del propio name podrías acceder a él. Pero bueno, lo típico es que tú metas aquí los identificadores, F, por ejemplo, después del input. Vale, si tú haces append a este formulario, vale, en este caso, vamos a ver, utilizamos esto de aquí de nuevo, utilizaríamos el formulario, que sería almohadilla F, que F es el identificador que le he puesto, ¿vale? Y le añadiríamos la división, no, sí, añadimos la división. Y aquí aparece el formulario y dentro del formulario tenemos el input y después el div, ¿vale? Luego, si dices, no, pero es que lo quiero antes del input, Vale, pues déjame, entonces tienes la perdona, función prepend. Un segundo. Prepend. Y con prepend lo que hacemos es que lo colocas. No me lo ha colocado al final. Prepend up. No, espera. O es al revés. Append te lo coloca. Prepend te lo coloca al principio y append al final. Exacto, exacto. Si lo quieres colocar antes el prepend y si lo quieres colocar al final el append. Muy bien. Sí. Álvaro, ¿qué ibas a comentar? vale, sí, que no me deje la de Juan Miguel, que nos comentaba, ¿cualquier código jQuery hay que utilizarlo en la misma página o se puede utilizar desde ficheros distintos? Sí, lo estoy colocando todo en la misma página, pero perdonadme, lo hago a nivel didáctico, está bien, pero efectivamente se colocan ficheros distintos. Lo lógico es que tú tienes JavaScript aparte, un archivo aparte y ese JavaScript lo incluyes a través de la etiqueta script con el src al lugar donde tengas el código. Efectivamente. Bueno, ¿cómo se haría? Pues muy sencillo, o sea, tú este script lo sacas de aquí, ¿vale? Lo sacas de aquí,
lo metes en un archivo JS, new file, ejemplo, ¿cómo le hemos llamado esto? Ejemplo 5js.js. Ok. Abrimos el lo guardo y ahora en el ejemplo 5 lo que hago es utilizar la etiqueta script con el src es igual, le hemos llamado ejemplo ej5-js.js, ¿vale? ¿Por qué no me cierra? Ahora, venga. Y esto pues funciona exactamente igual, no tiene más misterio, ¿vale? Y lo lógico es que lo hagas así, efectivamente. ¿Qué más deciros? ¿Qué más deciros, señores? Que no me quiero olvidar al final de las grabaciones, deciros que tenemos el curso de Escuela IT, apuntaros, que vamos a aprender mucho más jQuery. También, si lo queréis, tenemos aquí en la última diapositiva el enlace al manual de jQuery de desarrollo web, pero no está tan actualizado como la información que vais a ver en el curso, y en el curso os llevamos mano a mano, de la mano, para poder aprenderlo todo eso de principio a fin, de manera intensiva y todo. Fantástico. Oye, vamos a cerrar la sesión por aquí y vamos a abrir la siguiente ahora de Ajax. ¿Vale? Álvaro, voy a parar la grabación. Muchísimas gracias a todo el mundo por vuestra presencia. Perfecto, yo continúo. Y ahora enseguida volvemos con la parte de Ajax.